Nos habíamos quedado entonces ya en la entrada de lo que es las hemorragias en la primera mitad de la gestación. Bien, ya nos vamos ya a lo que es patología. Por hemorragia en la primera mitad del embarazo tenemos lo siguiente: el aborto y la amenaza, el embarazo ectópico y la enfermedad trofolástica gestacional. De estas, la más frecuente es el aborto o la amenaza. Es la más frecuente. Motivo de mayor visita a la consulta médica, no solo en el hospital, sino ambulatorio. La segunda es el embarazo ectópico. Sin embargo, esta es la más mortal, la de mayor mortalidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente el embarazo ectópico, cuando vienen las pacientes a los hospitales, vienen ya complicadas con una hemorragia intraabdominal. Porque eso es lo que ocurre en el embarazo ectópico, que en algún momento va a llegar a la rotura. Más del 95% de los embarazos ectópicos ocurren en la trompa uterina. Esta, al no poder permitir alojamiento de mayor edad gestacional, se rompe y termina en una hemorragia masiva. Y la tercera, la enfermedad trofolástica gestacional. Vamos al desarrollo. Bien, acá tenemos entonces, ¿sí? Están catalogados en hemorragia en la mitad del embarazo, ¿no? Tanto el aborto, el ectópico. Aquí tenemos que el aborto viene a ser la interrupción del embarazo, y esta puede ser una interrupción espontánea o provocada. Una interrupción espontánea o provocada del embarazo, con o sin expulsión, parcial o total o producto de la concepción, así se le denomina producto de la concepción, antes de las 22 semanas o cuando el peso fetal es menos de 500 gramos. Enfatizo eso porque hay una diferencia clara. Cuando hay 22 semanas cumplidas ya no es aborto. Las formas clínicas pueden ser la amenaza de aborto, el aborto inevitable, el aborto consumado cuando es un aborto retenido que no se expulsa pero está ahí sin latido, sin vida, el aborto incompleto cuando se ha producido la expulsión parcial, el aborto completo y el aborto diferido. Casi siempre los signos que se ven en estas entidades es la presencia de hemorragia y dolor cólico. La hemorragia vaginal, la hemorragia genital, que puede ser en diversos grados, una hemorragia en manchas hasta ser una hemorragia en cantidad importante. Y el otro es el dolor cólico en bajo vientre hipogástrico, un dolor cólico en bajo vientre hipogástrico, para aquellas que han tenido el parto lo comparan con dolor de parto o un dolor menstrual intensísimo. La epidemiología, ¿qué es lo más frecuente? Si hablamos del aborto, el espontáneo es el más frecuente. No quiero entrar en la discusión de los abortos provocados porque esto se presta a una larga discusión de consideraciones, dado que el aborto provocado puede ser por indicación médica, terapéutico, o por una indicación de mala praxis, ¿no? Cuando hay un interés, un negocio de por medio. Negocio, un interés económico, un interés malo, ¿no? El de mala praxis, el aborto provocado ilegalmente. Pues tenemos dos abortos provocados, ¿no? El médico, el que lo hacemos a expectativa de la salud materna, y el aborto provocado, hecho en condiciones de mala praxis, ¿no? Cuando se quiere interrumpir malintencionadamente la gestación. De eso no vamos a entrar en discusión. Del aborto espontáneo debe decir que es la complicación más frecuente y ocurre generalmente en el primer trimestre. Más del 80% de los abortos espontáneos ocurren en el primer trimestre. Es más, muchas mujeres de repente en el primer trimestre pueden haber notado un retraso menstrual de 1 mes, 2 meses, pensar que es un retraso que ya pues en algún momento se va a corregir y de pronto le viene la menstruación, entre comillas, ¿sabes? Le viene con sangrado, con cólicos. Por fin me vino la regla, ya se acabó. Pero no es que sea de repente la regla, de repente es un aborto espontáneo y asume que es la menstruación. Y para buena suerte de ella, muchas veces los abortos espontáneos que ocurren en el primer trimestre, antes de las primeras 12 semanas, son abortos que se producen así en su totalidad, se expulsa todo. Y obviamente la paciente ni siquiera se percató que era un aborto. Y el 25% de las hemorragias del primer trimestre. Entonces, eso para que entiendan la magnitud de las hemorragias en la primera mitad del embarazo, que más frecuentes son los abortos espontáneos. Tenemos en etiología el aborto espontáneo natural, que es más frecuente en el primer trimestre, los abortos provocados, el terapéutico, que es por indicación médica, y el criminal, que va asociado a la mala praxis. Según la edad gestacional tenemos los abortos ovulares en las primeras 2 semanas,
Los embrionarios en las 3 a 8 semanas y el fetal de 9 a las 22 semanas. El fetal precoz y el fetal tardío. Según la recurrencia, que ya es preocupante, el recurrente 2 abortos consecutivos, o el habitual 3 consecutivos o 5 intermitentes. Esto ya habla mucho de lo que es ya un problema de infertilidad. Tener a una paciente en estas condiciones que tenga abortos a repetición, habla de un componente de infertilidad. A un aborto primario viene a ser cuando todos los embarazos terminan en aborto. Y el secundario si el feto antes toleró un embarazo o no. En la etiología tenemos, ¿no?, de causas cromosómicas, la causa más frecuente, por cierto, lo más frecuente, esto ha sido el tema de pregunta, de causa cromosómica, genética, numéricas, aneuploidías. Ahí está la trisomías, monosomías, sobre todo trisomías, del par 21, 18, 16, monosomías, poliploidías o estructurales como translocación cromosómica o inversiones. De hecho, el 75% de causa genética, 70 y 30% ocurre sobre todo en el primer trimestre, 70%. Trastornos del útero como anomalías congénitas, leiomiomatosis, que es la neoplasia ginecológica benigna más frecuente en la mujer, adherencias o sinequias uterinas, a esto le conocen como síndrome de Asherman. Las sinequias intraútero, endometriales. También puede haber trastornos endocrinos como el hipotiroidismo, una enfermedad de hipotiroidismo no controlado, no compensada, no diabetes mellitus no controlada o hiperprolactinemia. Como quiera que sea en la consejería preconcepcional. Es otro concepto que quiero que tengas presente. La consejería preconcepcional viene a ser la consulta médica, la consulta y evaluación médica preferente a una mujer que lo hace antes de embarazarse. Es la consulta y evaluación médica que se hace a una mujer antes de un embarazo. Intencionadamente es para determinar si tiene buenas condiciones para sobrellevar o no un embarazo. Entonces, eso es lo que se hace en la consejería preconcepcional. Entonces, ahí uno tiene que ser cauto en valorar si tiene algún problema de trastorno endocrino que no esté en tratamiento. Si no lo tiene, obviamente que eso va a ir en deterioro del embarazo. También la hiperprolactinemia. Enfermedades autoinmunes como el síndrome tifofosfolipídico o el lupus eritematoso sistémico. En lo personal, yo le tengo un pánico a estas dos entidades porque la tasa de abortos en nuestro país es bastante alta. La tasa de pérdidas de la gestación son bastante altas. Los casos que yo he visto en mi hospital, el Hipólito Unanue, lupus está fuertemente asociado a nefropatía, pacientes se descompensa, hacen nefropatía y terminan pues a veces con abortos embarazos pretérminos, partos pretérminos y en algunos casos tristemente en abortos no condicionados. Pero eso es en autoinmunes. Claro, hay otras autoinmunes más. También tenemos este complejo de infecciones. Aquí entra, por ejemplo, lo que es el componente TORCH, toxoplasma, enfermedad de rubiola, citomegalovirus, herpesvirus. Acá tenemos Listeria monocitogenes, clamidia, trachomatis, neoplasma hirolítico, micoplasma hominis, virus herpes, sífilis, borrelia, Neisseria gonorrea junto con clamidia asociado al Streptococcus galactiae. Estas patologías son infecciosas y bueno, menciono que hay un componente que es el TORCH. En medicamentos también tenemos lo que es la ingesta de alcohol, más de 2 veces a la semana, cafeína en altas dosis, tabaquismo, cocaína, gases anestésicos, radiación, isotrietionina, metotrexate, que es un quimioterápico, pueden entrar en causas farmacológicas. Entonces tenemos de causa genética, de causa infecciosa, por trastornos endocrinos, enfermedades autoinmunes o fármacos medicamentosos o medio externo. Entonces, esto entre las causas, pero de lejos el 75% es genético y el 70% es en el primer trimestre. Otro detalle que debemos tener en cuenta es que la mayoría de los abortos espontáneos ocurren en el primer trimestre y muchas veces no dejan ni huella de lo que pasó. Esta tablita es para que no te olvides y tengas un panorama y lo consultes siempre de la diferencia entre una y otra, para que no te olvides. Yo te dije claramente que un aborto se caracteriza porque hay dolor cólico en bajo vientre hipogástrico y hay sangrado vaginal en diversos grados. Ahora, ¿hay diferencias entre una y otra? Por supuesto que sí. Por ejemplo, en la amenaza de aborto, vamos a encontrar que el sangrado es escaso y oscuro, hay un dolor hipogástrico, pero no hay cambios cervicales. Tal vez este es uno de los parámetros más importantes. El cuello uterino no se encuentra dilatado, no se ha incorporado, está cerrado. No se ha desprendido el saco, está ahí, está en su lugar.
podemos encontrar una hemorragia decidual, un hematoma subcorial que está por debajo del corio, y el embrión vivo intrauterino. El embrión vivo está ahí, se conserva en el producto de la concepción. El tratamiento puede ser del manejo expectante hasta el uso de analgésicos, vamos a poner acá, y antiespasmódicos. No aplica a todas, por cierto, sino para aquellas pacientes que el cuadro de amenaza puede ser muy severo. Pero hay una cosa importante, si las molestias son tan intensas, pero muy intensas, aunque sea una amenaza de aborto, preferible en esos casos hospitalizar. Así que no hay una regla así de excepción, sino que a toda gestante que presente algún grado de hemorragia que la ponga en riesgo hemodinámicamente o el dolor sea tan intratable ambulatoriamente, preferible hospitalizar. Pero eso es con respecto a la amenaza de aborto. Al aborto inevitable vamos a encontrar un sangrado rojo abundante y continuo, y este ya no se detiene, ya es más continuo. El dolor va aumentando en frecuencia, en intensidad. Los cuellos uterinos están permeables, están abiertos, está hecho. Y lo que se va a ver acá, hay que mencionar esto acá, hay pérdida de líquido. En el aborto inevitable hay pérdida de líquido amniótico. Pérdida de líquido amniótico. Tal vez este es el patrón más distintivo del aborto inevitable. Y acá quiero hacer un poquito, ahondar este detalle, porque en algunas publicaciones de obstetricia españolas no mencionan eso, ¿no? O cuando buscan algunas guías no mencionan el hecho de que tenga que haber pérdida de líquido. Sin embargo, en nuestro país está bien arraigado, yo diría con buenos criterios, que un aborto inevitable siempre va a haber pérdida de líquido amniótico. En todo caso, se ha producido la ruptura de las bolsas y se ha comenzado a perder líquido amniótico, y el siguiente camino es que se abra el cuello uterino y comience a expulsarse producto de la concepción. Entonces hay expulsión en curso, hay pérdida de, lo resalto acá, pérdida de líquido amniótico. Aquí el tratamiento ya no puede ser expectante, sino vamos por la interrupción. Hay que propiciar la interrupción, puesto que en la medida que siga ahí la gestación atrapada, que no termine expulsar, le va a generar dolor, ansiedad, mucho sufrimiento, hemorragia y dolor sobre todo. En el aborto incompleto el sangrado vaginal persiste, acá es persistente, el dolor también es persistente. De hecho, esta es la primera forma, más que primera forma, diríamos, la primera en llegar a emergencia en nuestros hospitales. Es la forma más frecuente de abortos que llegan a los hospitales a la consulta, ¿no? Los abortos incompletos. La forma más frecuente de pacientes que acuden a la consulta de una emergencia. Vienen por dolor, vienen por sangrado de diverso grado, de manchas, cantidad, dolor intenso. Los orificios están abiertos, hay restos ovulares en útero y vagina, y se ha producido la expulsión en dos tiempos, ¿no? Primero se expulsaron los coágulos y luego ya producto de la concepción. La paciente dice claramente: he perdido carnosidades, he perdido una especie de carnecitas. Sí, es cierto, hay retención de los anexos placentarios, del trofoblasto. La ecografía va a encontrar un resto endocavitario y vaginal, generalmente un endometrio mayor de 12 milímetros de espesor. Un endometrio mayor de 12 milímetros de espesor te dice que va más para un aborto incompleto. Y aquí el enfoque puede ser el manejo médico con metotrexate cuando es menos de 12 semanas, o AMEU también. Tanto el manejo médico, que es con, perdón, no es metotrexate, esto es con el manejo médico es básicamente con el producto que es misoprostol. Misoprostol. El manejo médico del aborto incompleto puede ser con misoprostol. El uso del misoprostol versus AMEU es 94% eficaz, son comparables, son dos buenas opciones de evacuación uterina. Pero cuando el útero es mayor de 12 centímetros, 12 semanas, preferible el legrado uterino, que consiste en raspar el útero con un instrumento cortante, en forma de masa cortante. El aborto completo, el sangrado ya comienza a disminuir. Al ser ya completo, al haberse producido la expulsión, el útero ya comienza a contraerse y el sangrado comienza a autolimitarse. Cesan y disminuye el dolor, los orificios están cerrados, se ha dado la expulsión total del huevo de anexos, el endometrio es menor a 12 milímetros, es delgado, no requiere tratamiento, salvo que la hemorragia sea muy persistente o tenga dolor, se dará analgésicos o misoprostol.
Y el aborto diferido, aquel en el cual se ha producido la interrupción de la gestación, muchas veces el diagnóstico es ecográfico. La ecografía hace el diagnóstico. La ecografía hace el diagnóstico en estos casos. Porque nosotros no nos podemos percatar de si tiene o no tiene latidos cardíacos fetales por palpación o con el estetoscopio. Aquí el diagnóstico es ecográfico y evidencia un embrión sin actividad cardíaca. Casi siempre las pacientes que llegan a la consulta vienen con una ecografía que revela esto. Es ocasional, el sangrado, el dolor es ocasional, no hay dilatación, se entiende, no se ha ido a expulsión. El manejo médico puede ser el manejo médico inicialmente, misoprostol para que se produzca de la dilatación del cuello uterino y la expulsión, y luego la MEO para revisión ya de la cavidad uterina. El aborto séptico viene a ser cualquiera de estas condiciones, pero con signo de sepsis, ¿no? Los signos de sepsis que son, pues, ¿no? Ahí podemos hablar del Quick-SOFA, ¿no? Frecuencia respiratoria mayor a 22. ¿Se acuerdan del Quick-SOFA, ¿no? Que habla en función a infección? Frecuencia respiratoria mayor o igual a 22. Una escala de Glasgow menor a 13. O una presión arterial sistólica menor a 100. Si ustedes encuentran un 2 de 3 alterados, entonces ya puede decir usted que está con sepsis. Este es el score de Quick-SOFA. ¿Se encuentra eso? Y aquí el tratamiento es la evacuación a medio grado. Y es más complejo. Acá definitivamente antibiótico, terapia, hospitalización. Un aborto séptico es una de las primeras causas de muerte materna. Perdón, era una de las primeras causas de muerte materna en el pasado. Lo que pasa, jóvenes, que en el pasado la causa más frecuente de muerte materna era por aborto, sobre todo el aborto séptico. Eso ha ido disminuyendo en el tiempo porque gracias al diagnóstico más temprano del embarazo, la ecografía, la universalización de la ecografía en todos los lugares, ha permitido que se diagnostique más tempranamente el embarazo y obviamente que las intervenciones por tratar de interrumpirlo han disminuido en edad gestacional. Ya es difícil encontrar que alguien interrumpa la gestación a las 24, 25 semanas, 22 semanas. Eso se veía hace 40 años atrás. Hoy, a las 10 semanas que se han enterado que tienen un embarazo, ya están provocando ese aborto. Y tal vez por eso tenemos menos complicaciones como antes, pero igual la tasa de aborto se sigue dando, ¿no? Los provocados siguen ocurriendo, que habla mucho del sistema de salud, habla mucho de la prevención del embarazo, de planificación familiar. Porque todo esto bien se resolvería teniendo una adecuada política y seguimiento de lo que es planificación familiar. Bien, en las líneas inferiores les muestro una tablita donde se muestra pues, lo que es la anamnesis y la evacuación. Si encontramos un cervix abierto, puede ser, un cervix cerrado, puede ser que sea una amenaza de aborto o un aborto completo, un aborto diferido. Pero si es un cervix abierto y con bolsas rotas, pérdida de líquido, inevitable o un incompleto. Una diferencia así genérica para poder tener una pauta de cómo disgregar uno del otro. Bien, vamos desarrollando un poquito, por favor. Disculpen. Un poquito de agua para la garganta. Bien. Bien, hasta aquí hemos hablado entonces de lo que es el aborto, sus diversas formas clínicas. Ahora vamos a ahondar en este particular que es la gestación fallida. Hasta hace un rato hablábamos de lo que es el aborto diferido, ¿cierto? El aborto diferido, si no es el aborto diferido, el aborto retenido, o también denominada gestación anembrionada. ¿Qué notan en estos tres términos? El aborto diferido, aquella gestación que en algún momento se detuvo, dejó de tener latidos y murió, ovitó. El aborto retenido, también aquella que en algún momento desarrolló y ovitó. Y la gestación anembrionada, aquel saco gestacional que desarrolló, pero nunca llegó a verse
embrión o saco gestacional anembrionado. Todas esas tres formas, ¿sí? Si bien podemos diferenciarlas con definición, las podemos definir cada una con criterios muy rígidos, en la práctica no es tan funcional esa exclusión de una de la otra. De hecho, las tres entran en un saco común que se conoce como gestación fallida. Hablar de una gestación fallida es hablar de aquel embarazo que no pudo prosperar, no evolucionó adecuadamente, y ahí entran el diferido, el retenido y el anembrionado, y también el frustro. También entra en el frustro. Entonces, todas estas son formas de una gestación fallida. Y yo les decía que el diagnóstico, ya adelantando opinión, es muy útil la ecografía. Aquí el diagnóstico es útil la ecografía. Bien. Entonces, en los abortos en general tenemos el sangrado vaginal, que es lo más frecuente, 20 al 40% en diversos grados. El dolor cólico hipogástrico es lo más frecuente que se ve. En un aborto tenemos como diagnóstico diferencial otra causa de hemorragia de la primera mitad, el embarazo ectópico, la que tiene más mortalidad, una hemorragia uterina normal con amenorrea previa, enfermedad trofolástica gestacional como molidatiforme, lesiones del canal vaginal, si no es una cervicitis, una patología cervical y vaginal como pólipo, cervicitis, cáncer de cuello uterino. Y los factores de riesgo frecuentes para un aborto son que sea una gestante añosa, sobre todo aquellas que son más de 40 años, un aborto espontáneo previo, tabaquismo, sí, entre los más frecuentes. Y las complicaciones en la medida que la hemorragia sea no solo persistente, sino abundante, shock hipovolémico, descompensación hemodinámica, shock séptico, infeccioso, perforación uterina como una parte de maniobras que se hayan hecho, desgarros cervicales como parte de maniobras que se hayan hecho. Sí, porque lamentablemente podemos encontrar asociado a maniobras, ¿no? Cuando ha habido un aborto provocado de por medio, sobre todo el criminal. Bien, en lo que respecta entonces a estos cuatro términos que les he mencionado, diferido, retenido, anembrionado y frustro, estos caen dentro de lo que es la gestación fallida, y la distinción es básicamente ecográfica. Básicamente ecográfica. Ahí tenemos estos criterios principales. El primero es, si nosotros encontramos una longitud coronilla-nalga, esto es mayor o igual a 7 milímetros, es decir, encontramos un embrioncito. Coronilla-nalga significa de la cabecita hasta la porción del futuro potito, coronilla-nalga. Eso es LCN y no tiene actividad cardíaca. LCN mayor a 7 milímetros sin actividad cardíaca, esa es una gestación fallida. Segundo criterio, DMSG mayor o igual a 25 milímetros y se embrión. Si nosotros vemos un saco gestacional que en promedio en sus 3 dimensiones es mayor o igual a 25 milímetros y no hay embrión, esa es una gestación fallida. Entonces, dos criterios importantísimos. Yo hago una ecografía transvaginal. Esto siempre es ecografía transvaginal. Siempre es por ecografía transvaginal. Yo encuentro que el embrión tiene 10 milímetros y no tiene actividad cardíaca, gestación fallida. Gestación fallida. Encuentro que el diámetro medio saco gestacional es de 40 milímetros y no hay embrión, gestación fallida. Entonces ya tengo estos dos criterios. Cualquiera de los dos hace el diagnóstico de una gestación fallida. Son datos muy contundentes para mí. Ahora, ¿qué puede ser sugestivo? Que la longitud colonial nalga sea de 7 milímetros, o el diámetro medio de 16 a 24, o hay ausencia de embrión con latido cardíaco, decir a 13 días después de una primera ecografía transvaginal. Eso podría pasar. Eso podría pasar. Otros criterios para esto sería la ausencia de embrión con latidos más de 2 semanas luego de una ecografía transvaginal donde no se ve saco gestacional sin vesícula vitelina. Ese es un criterio también a tener en cuenta. O sea, ya has hecho una ecografía y veas el embrioncito, ¿no? Saco gestacional sin vesícula vitelina, que es el primer botoncito. Ha pasado 2 semanas y no sigues viendo embrión. Entonces,
posibilidad de una gestación fallida. O la otra es, no hay embrión con latidos. Le has hecho una primera ecografía transvaginal, donde hay saco gestacional con vesícula vitelina, ha pasado 11 días y no ves ningún embrión. Entonces también esa es otra gestación fallida. Entonces la primera columna habla de hallazgos diagnósticos, son criterios diagnósticos por ecografía transvaginal, son contundentes. La posibilidad de falla con estos diagnósticos es prácticamente pues no menos del 1%. Mientras que lo que son sugestivos, en esos casos cuando es sugestivo, hazte cuenta, longitud craneal menor de 7 milímetros sin actividad cardíaca, todavía puede decirle, ¿sabe qué? Esperamos una semana. Esperamos unos días. Una semana es un tiempo coherente para darle plazo y se pueda ver.